Bienvenido al canal de Noticias Diarias. Con los ataques del ejército ruso, volvemos a ver la verdadera cara de la guerra en Ucrania. Desde febrero, los ucranianos se han mantenido firmes contra la opresión rusa. Al pisar Ucrania, Rusia sufrió grandes pérdidas. Rusia sigue pagando el precio. Las pérdidas de Rusia en Ucrania han superado las 100.000. Las pérdidas en Ucrania convierten al presidente ruso Putin en un objetivo en Rusia. El trono en el que tanto confiaba Putin se estremece. Las voces de un cambio radical en el gobierno ruso comenzaron a escucharse. El aislamiento de Putin en Ucrania encendió mis pérdidas en el ejército ruso. Parece muy difícil que Putin recupere su reputación perdida en Rusia porque la reacción del pueblo ruso y del Kremlin a Putin es muy grande. Algunas fuentes dicen que socavó la oposición anti-Putin en el Kremlin. En la guerra de Ucrania, el ejército ruso no puede dispersar las nubes oscuras sobre ella. Rusia pierde 16 vehículos blindados y cientos de soldados en un día. Según el ejército ucraniano, Rusia perdió cientos de soldados y 16 vehículos blindados de transporte de personal en un solo día. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania publicó su última actualización sobre las bajas rusas en las redes sociales, donde dijo que alrededor de 200 soldados rusos murieron en el óblast de Kherson. Funcionarios ucranianos agregaron que el viernes, las tropas fueron destruidas en los distritos de Fedorivka y Kakhovsky en el sur de Ucrania. La actualización dijo que 115 soldados rusos resultaron heridos en el óblast de Zaporizhia y que las fuerzas ucranianas destruyeron 5 equipos militares rusos, incluido un complejo antimisiles y un depósito de municiones. Las fuerzas ucranianas dijeron en un comunicado que el número de muertos rusos en las 24 horas anteriores fue de 710, elevando el total a 105.960 desde que comenzó la invasión el 24 de febrero, aunque las estimaciones rusas y occidentales fueron mucho más bajas. Ucrania también dijo que destruyó 16 vehículos blindados de transporte de personal rusos y 3 tanques, con Rusia perdiendo 6.075 y 3.029 piezas de equipo, respectivamente. Kyiv dijo que continuaron los bombardeos y ataques aéreos rusos contra los centros urbanos de Ucrania, así como otros ataques de los sistemas de salva de cohetes MLRS, incluida la ciudad de Kherson, la capital de la región del mismo nombre, recientemente recuperada por las fuerzas ucranianas. El ejército ruso continúa bombardeando asentamientos a lo largo de la margen derecha del río de Dnieper con morteros y artillería, dijeron las autoridades ucranianas en una actualización. Se produjo cuando el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, dijo que Rusia estaba preparando una nueva orden de movilización y cerraría su frontera en una semana. Reznikov dijo en un mensaje de video en ruso que las fronteras en Bielorrusia también se cerrarán y quienes vivan en las ciudades correrán el riesgo de ser llamados a la guerra. Refiriéndose a la temporada navideña, que incluye la celebración del Año Nuevo y la Navidad ortodoxa, el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, dijo: "Hoy está pensando en cómo decorar su mesa festiva, pero cuando suene el reloj, es posible que no escuche el golpe". En la puerta, Oleksiy Reznikov dijo, mientras pedía a los rusos que se opusieran al servicio militar obligatorio y al liderazgo del país que inició la guerra, que será el oficial quien llame a la puerta. Reznikov agregó que si la guerra en Ucrania se prolonga, sus posibilidades de muerte personal aumentarán porque la próxima etapa de movilización será seguida por otras nuevas. Como Reznikov se comprometió con la fuerza de la resistencia ucraniana, respóndete honestamente, ¿quieres morir el próximo año o perder tus brazos y piernas para que alguien más no vaya a la cárcel? Kirilo Budanov, jefe de la Agencia de Inteligencia Militar de Ucrania, dijo a un canal de noticias que la nueva ola de movilización comenzará el 5 de enero y que la guerra en Ucrania ha llegado a un punto muerto y ninguna de las partes ha logrado ningún progreso significativo. Reiterando el llamado de Kiev por más armas occidentales, Kirilo Budanov dijo: "No podemos derrotarlos de manera integral desde todos los lados, y ellos tampoco". Mientras tanto, a medida que los conflictos en Bakhmut continúan aumentando en intensidad, la tensión entre el líder ruso Putin y el ejército ruso no pasa desapercibida. La guerra verbal del líder mercenario ruso con las tropas de Moscú se profundiza en medio del conflicto en Bakhmut. Las tensiones han pasado a primer plano entre la notoria compañía de mercenarios rusos Wagner Group y el ejército ruso, ya que la ciudad ucraniana de Bakhmut, en la línea del frente, se convierte en el lugar de uno de los conflictos más violentos de Ucrania. En el episodio final, el jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin,
apuntó al liderazgo militar de Rusia y al esfuerzo por detener la guerra en Ucrania, días después de que apareciera cerca de Bakhmut un video abusivo de mercenarios de Wagner maldiciendo a Valery Gerasimov, jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia. Y se quejan de la falta de municiones en sus batallas contra las fuerzas ucranianas. Varios medios de comunicación rusos y blogueros a favor de la guerra inicialmente afirmaron que el video de supuestos nacionalistas ucranianos haciéndose pasar por combatientes era falso en un intento de socavar la determinación de Rusia, pero Prigozhin refutó esa teoría en una publicación en las redes sociales el 27 de diciembre. Prigozhin dijo en un mensaje de voz que no hay nacionalistas ucranianos en ese infame video y confirmó que los hombres en el video son mercenarios de Wagner. Abrió fuego contra el personal militar ruso superior. Prigozhin: los hombres me pidieron que transmitiera eso, lo resolveremos y obligaremos a que se resuelva. Desafortunadamente, en cada paso encontramos problemas que surgen. En medio de los fracasos de Rusia sobre el terreno desde la invasión del 24 de febrero, en la que Wagner asumió un papel cada vez más destacado, es el último de una guerra de palabras que muchos analistas ven como un abismo cada vez más profundo entre la élite militar y Prigozhin. La guerra de Ucrania atrajo la atención internacional sobre el grupo mercenario y Prigozhin, y Denis Korotkov, un periodista con sede en Londres con una unidad de investigación financiada por el crítico exiliado del Kremlin y empresario ruso Mikhail Khodorkovsky, siguió el ascenso y la evolución de Prigozhin. Pasaron los años y se revelaron algunas historias clave sobre las actividades de Wagner en el proceso. En una entrevista con la red de transmisión en idioma ruso dirigida por Korotkov en colaboración con Voice of America, ofreció sus puntos de vista sobre la posición cambiante de Prigozhin entre la élite de Rusia, la tensa relación de Wagner con el ejército ruso y la importancia de la compañía mercenaria durante la guerra. ¿Cuál será el nuevo papel del grupo Wagner en Ucrania? Esto es lo que todos se preguntan. Parece poco probable que un video de este tipo, publicado por mercenarios de Wagner, se publique de alguna manera sin el permiso de Prigozhin, dijo Korotkov. Prigozhin está buscando su lugar en esta nueva realidad que surgió después de la invasión de febrero y lo puso en conflicto con muchas personas poderosas. A veces conocido como el chef de Putin, ya que sus negocios preparan las comidas del presidente ruso Vladimir Putin con invitados extranjeros, el perfil de Prigozhin aumentó constantemente en los años previos a la invasión de Ucrania por parte del Kremlin. El prominente oligarca ha sido sancionado y acusado por Estados Unidos por financiar la agencia de investigación de Internet, la granja de trolls acusada de entrometerse en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. De 2016. Wagner ha desempeñado un papel destacado en las operaciones rusas en el extranjero, incluso en el este de Ucrania tras el estallido del conflicto en 2014, en Siria tras la intervención de Moscú y en varios países de África. La compañía mercenaria también ha dejado un rastro de confusión en sus operaciones, con informes de que el grupo estuvo involucrado en el contrabando de diamantes y oro, entrenando y abasteciendo a ejércitos extranjeros, y está involucrado en muertes sin resolver, incluidas las de 3 reporteros rusos del centro de archivo, quienes fueron asesinados. Si bien las fuerzas convencionales de Rusia flaquearon bajo la presión del ejército ucraniano más motivado, Putin recurrió a Wagner para que asumiera un papel cada vez mayor. El grupo desempeñó un papel clave en la captura de Mariupol, Sievierodonetsk por parte de Rusia y ahora toma Bakhmut, supuestamente asignado para ayudar. Se cree que miles de reclusos se han unido al grupo en los últimos meses, ya que surgieron videos que mostraban a Prigozhin reclutando personalmente a soldados de prisiones de toda Rusia. Es muy importante la posición que tomarán en la guerra en los próximos días los grupos mercenarios rusos, a los que Rusia ha encomendado importantes tareas en Ucrania. El hecho de que el líder ruso Putin no tenga muchas opciones para ganar la guerra en Ucrania es una de las razones obligadas para que los grupos mercenarios sean más que necesarios con Rusia. Gracias por mirarnos.